7:07 de la mañana. Me complace ahora darle la bienvenida a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Saludos, gracias a ti por la invitación al programa. Pablo, recientemente Manuel Rosales decía, hay que resucitar Barbados, tenemos que negociar. Y en paralelo es fácil percibir, oye, que el país quiere expresarse. Y aunque digan que puede haber algún desgano innegable de la gente por la política, yo siento que hay mucha atención a lo que pueda dilucidarse de aquí al 28 de julio, fecha de elecciones presidenciales. Eso es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran oportunidad que tiene la política venezolana de dar las respuestas que le convienen y que está esperando la gente. ¿Cómo ves tú el escenario dentro de todo lo que uno puede ir intentando entender? Sí, bueno, en la semana pasada, Eduardo, se dio una actividad en Estados Unidos con las tres encuestadoras más importantes de Venezuela, Data Analysis, Datincorp y Delfos. Félix Seijas, Jesús Seguía y Luis Vicente León. Y el dato de coincidencia más relevante es que más del 70% de los venezolanos quieren participar en estas elecciones. Pero hay otro punto de coincidencia mayor y es que independientemente de cuál sea el candidato, llámese María Corina Machado, Manuel Rosales, el que sea, la gente irá a votar. Pero por otro lado, Eduardo, hay otro tema interesante y es que si existe la posibilidad de acuerdo entre los dos líderes del momento más importantes, Manuel Rosales y María Corina Machado, y me refiero a líderes importantes porque son los que necesitan tomar decisiones dentro de la plataforma unitaria para generar un consenso en una candidatura, sea cual sea el nombre que salga de ese consenso, la gente iría a votar. Más del 50% de los venezolanos irían a votar por ese candidato elegido. A todas estas hay un deseo de participación, vamos a llamarlo mayoritario, porque la situación, Eduardo, no se reduce en apoyar una sola persona. Es aquel líder que encarne la esperanza de cambio y que se vea reflejada el 28 de julio. Y lo otro es que dentro de esta situación, lo lógico sería que salga un consenso, un diálogo y una negociación dentro de la oposición. Ya la situación del gobierno ya no depende, la situación dentro de la oposición no depende de lo que haga el gobierno, depende de las decisiones de la plataforma unitaria, depende del liderazgo de Manuel Rosales, depende del liderazgo de María Corina Machado y del consenso que salga de allí. La gente, evidentemente, Eduardo, espera con ansias ir a votar. No se puede llamar a la abstención porque, de hecho, el porcentaje que apoya la abstención ni siquiera llega al 10, al 15%. El venezolano quiere expresarse a través del voto, quiere expresarse a través de una elección presidencial en todo el país y lo más importante es que quiere solucionar sus temas más inmediatos, como siempre lo hemos venido hablando, que es lo económico, que sigue siendo la prioridad del venezolano, la prioridad de la conversación de la gente, que es el ahorro, que es el dólar, que es la canasta básica, que es esos temas, servicios públicos, esos temas que el político que llega al poder tiene que solucionar con urgencia. Entonces la situación al día de hoy, de cara al 28 de julio, depende de dos variables. Uno, de llamar a la gente a votar, a organizarse y a participar. Y dos, a que la plataforma unitaria con Manuel Rosales decidan o generen un consenso con María Corina Machado por elegir un solo candidato. Y esto tiene que tomarse con tiempo, Eduardo. No se puede esperar a que falten 10, 15 días. Esta candidatura tiene que darse con anticipación para que se le explique a toda la población venezolana cuál es el candidato opositor. Pablo, ¿hasta dónde es posible que tú nos explicaras, desde el punto de vista técnico, cuáles son las etapas o los momentos para las definiciones? Porque eso es importante saberlo. Fíjate, Manuel Rosales ha explicado la manera como entró con su candidatura como la intención de dejar allí un espacio abierto. De hecho, él acaba de decir, miren, si no hay un acuerdo en la oposición, yo no voy a ir solo. Yo no quiero ir a perder. Llegó a decir, les pongo esto ahí con un lacito. Entonces,
más allá de esa expectativa que hay en el país, porque fíjate, yo te estoy hablando desde una percepción personal y tú me lo estás corroborando con todo lo que has dicho sobre la base de los estudios que se han hecho. La gente tiene un interés, la gente quiere expresarse. Entonces, Sí. ¿qué me podrías decir sobre esa perspectiva de aquí el 28 de julio y las decisiones que dentro de determinados momentos tendrán que tomarse? Sí, bueno, la posición de Rosales es bastante clara, la dijo públicamente en un programa. También hay que recordar, Eduardo, que no se puede por más que el gobierno esté debilitado en las encuestas, no podemos subestimar un candidato solo porque no tenga una gran intención de voto. Eso no implica, el gobierno todavía tiene capacidad de movilización, el gobierno cuenta con un techo de un 30% de intención de voto, con lo cual puede ganar si la oposición se abstiene, si la oposición va dividida. Las declaraciones de Rosales básicamente lo que dicen, Eduardo, es que todo dentro de la unidad, nada fuera de la unidad, todo dentro del marco del consenso, porque es que en realidad ningún candidato quiere ir solo, porque también cuenta con las probabilidades negativas de perder. La única forma, y lo he dicho en múltiples ocasiones, para ganarle al chavismo, la oposición tiene que estar unida. No hay un partido único en Venezuela capaz de ganarle al oficialismo por sí solo. Entonces, yo creo que el mensaje allí es para María Corina Machado, que ganó las primarias en octubre, y tiene que tomar una decisión respecto a eso. Insistir en una candidatura potable, realizable, viable, y por supuesto, dirimir las diferencias por la vía del diálogo. A mí me parece insólito, Eduardo, que hasta la fecha los candidatos de la oposición les cueste tanto dialogar cuando el diálogo y la negociación es algo tan natural en política. Ahí vemos un acuerdo de Barbados, hemos visto diálogos con el gobierno. ¿Que han funcionado o no han funcionado? Bueno, evidentemente un diálogo con el gobierno es muy complicado que funcione cuando hay múltiples variables. Están las variables políticas internas, están las económicas. Hay una situación de hostilidad entre el gobierno y la oposición que no es nada nuevo, pero la herramienta perfecta para hacer política es el diálogo y la negociación. Yo lo que creo es que el país percibiría con muy buenos ojos, y además los estudios de opinión de estas tres encuestadoras lo reflejan, que la unidad dentro de la oposición es obligatoria y necesaria para incentivar a la gente a votar. Porque la gente al final, Eduardo, no va a apoyar un camino de abstención, no va a apoyar un camino de calle, no va a apoyar un camino de protesta. Ya la gente está cansada de eso y la gente al final lo que quiere es dirimir los conflictos por la vía del voto, que es lo más económico para la gente, para el ciudadano de a pie. Ahora, Pablo, mira lo que voy entendiendo de tu razonamiento. Fíjate esta otra gran responsabilidad que tiene la oposición o las oposiciones, que habiendo esta evidente intención de votar, si al final no hay unos acuerdos mínimamente interesantes, cualquier abstención que llegara a presentarse del lado de los votantes de la oposición sería responsabilidad de los políticos que no supieron darle una respuesta a ese ánimo inicial. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo, Y Eduardo. eso es una Eh, gran responsabilidad histórica. Así es, y hay que decirlo con responsabilidad. La gran parte por la cual la oposición no logra, diríamos, lograr un cambio de gobierno o recuperarse desde el punto de vista político, es por sus propios errores, por las debilidades internas que no han sabido o no se han aprendido a solucionar durante muchísimo tiempo. Desde el año 2019, aquí se siguen apostando a eslogans, a consignas emocionales que al final terminan generando frustración a la gente. Durante muchísimo tiempo, y hay que recordarlo también, el diálogo, la negociación y el voto fueron absolutamente satanizados hasta el cansancio por un sector que decía que no se podía votar en un sistema como este, que el voto no valía la pena, Ejemplo que para qué 2018, votar. ejemplo 2018, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú le repites a la población que el voto no, durante mucho tiempo, por diferentes canales, diferentes medios, redes sociales, que el voto no funciona, que por el voto no sale el gobierno, que no puede haber un cambio de gobierno porque el voto no sirve, porque el CNE no es confiable, por etcétera, etcétera? La gente evidentemente se desilusiona, desconfía de las instituciones y desiste de eso. Entonces, no podemos pensar que la movilización
positiva para el elector va a ocurrir de la noche a la mañana. Ahora que vemos a una oposición que requiere del diálogo, que requiere del voto y que requiere de la negociación. Entonces, la realidad se impone, Eduardo, es incómoda, es terca, fastidia, aplasta las mentiras y la demagogia política, pero al final vemos que, mira, lo que toca es votar, lo que toca es negociar. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela? Un fuerte proceso de negociación política que nadie se había imaginado hasta la fecha, donde se le está dando prioridad a temas económicos. Vemos Así que es. de alguna manera Chevron está en Venezuela, se están produciendo barriles de petróleo, está incrementando la producción petrolera venezolana, hay fuertes negociaciones entre Miraflores y la Casa Blanca. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que la negociación entre Bueno, opositores no es buena, que la negociación incluso con el gobierno para caminar hacia una transición política no es positiva, no es buena. bueno. Aquí entre todos hay que aprender a hablar, hay que negociar, pero lo más importante es que hay que votar, porque la gente quiere votar y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios de investigación. Pablo, agradecido. Lamentablemente siempre el tiempo se hace poco en una entrevista interesante. Volveremos a conversar. Un fuerte abrazo. Cómo no, Eduardo, muchísimas gracias a ti, feliz día. Un abrazo. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Sigan allí, por favor.